Buenas noches. Voy a empezar diciendo lo siguiente. Mientras otros países, que son países potencia, no cabe duda, como Alemania, Estados Unidos, Japón, alistan ya demandas y denuncias en contra del Estado chino, en contra probablemente del presidente de ese país, y hubiera querido también en contra del Partido Comunista Chino, que en mi opinión es una organización del mal que se apropió de un país continente como es China y ahora quiere influir en todo el mundo y abusar de países que no están al nivel de un país potencia, mientras hay naciones que probablemente no opten por esa actitud, el de interponer una demanda o una denuncia, como probablemente sea la actitud o la posición de Singapur, de Taiwán, por supuesto Taiwán. Me refiero a otros países que no son precisamente países potencia, pero son ya varios o tal vez muchos los países que tienen una posición que yo llamo de dignidad nacional, de orgullo, de sentido común. Mientras esos países dan el ejemplo de dignidad, porque obviamente no se puede felicitar al agresor o al país o al Estado o al gobierno extranjero que actuó con negligencia criminal o tal vez con dolo, lo que en el sistema romano-germánico se llama dolo eventual, o sea, ya un dolo, una intención malévola, maliciosa, de actuar a sabiendas de que se iba a causar daño, actuar por acción u omisión. Bien, mientras ya hay eh, una posición ya sentada, manifestada, expresada por estos países, el gobierno peruano, el presidente Vizcarra, ha cometido la torpeza, el atrevimiento, la temeridad y la displicencia de anunciar hace unos días por vía televisiva a todo el Perú de que había conversado con el presidente chino, que estaba en tratos con el gobierno agresor, es decir, con el gobierno chino, y que le estaba comprando cosas. La verdad, esto es vergonzoso, es indigno de un país como el Perú hacer tratos con su agresor, con el causante mayoritario de sus males, de 33 millones de peruanos. La verdad, eh, podría esperar cualquier cosa, como lo estamos viendo, las peores decisiones, las decisiones más probablemente taimadas, astutas, las decisiones más temerarias, pero la verdad, esperar que después de que ya hay informes muy serios, en el sentido de que esta epidemia, esta pandemia se originó y además por negligencia inexcusable, criminal además, se permitió la propagación a partir de China que además ocultó información. Bueno, esta actitud del presidente Vizcarra del gobierno peruano, la verdad que no me la espero. Y en mi opinión, describe tal como es el presidente del Perú, que en mi opinión es una persona de muy baja catadura moral. Es una persona que, imagino, habrá provenido de un hogar eh, donde seguramente la elección de principios o la diversificación de principios, por decirlo de alguna manera, era bastante liberal. Es una lástima, es lamentable y la verdad que causa coraje y causa indignación, por lo menos para mí, que encima que a causa de esta irresponsabilidad inexcusable del gobierno chino, ¿no?, que ha causado tantos daños económicos y que los tiene que pagar. Encima el agredido, en este caso el Perú, representado por el presidente Vizcarra, que se roga, que asume la representación de todos los peruanos, todavía va a hacer tratos con el agresor. La verdad, que sepan todos que ese es el presidente que tenemos acá en el Perú. Una persona que no se respeta a sí misma y que no hace respetar al pueblo que ha sido agredido
por un gobierno dictador, un gobierno, un grupo de personas que se llama Partido Comunista Chino, que se apropió de toda una nación y que, muy suelto de huesos, decide no hacer lo suficiente que está a su alcance para evitar la propagación del mal creado en su país hacia otras naciones. Y como vemos, este mal, esta epidemia, esta enfermedad se ha propagado por todo el mundo. Y espero que esto no quede impune. El Perú no es un país potencia y probablemente nunca lo sea. Pero por lo menos nos queda, como nación, como Estado, un poco de dignidad para decidir de una manera o de otra, para expresar, para manifestar ciertas cosas. Que si bien la minería en el Perú, que es una de sus principales actividades industriales, depende mucho del mercado chino, si bien eso condiciona solamente las relaciones diplomáticas y comerciales entre Perú y China, probablemente sea el momento en diversificar la industria y la economía nacional. Y creo que el Perú lo puede hacer. Pero, en mi opinión, con un presidente como el que tenemos, con una persona que muy suelta de huesos, muy atrevido a él, Martín Vizcarra, dice una cosa, dice otra, y sus ministros no levantan a la saga, porque son igualitos. Dicen cada tontería, cada cosa tan faltosa, tan irrespetuosa, que la verdad que parecen estar cortados, presidente y ministros, por la misma tijera. Ahora bien, el presidente dice una y otra vez, bueno, no es de extrañar, digo, de los estados y los gobiernos fascistas o comunistas o socialistoides o lo que sea, gobiernos informales, o como podríamos decir acá en el Perú, gobiernos chicha. Chicha significa lo informal acá en el Perú. Que diga que ellos han tomado las medidas en el momento adecuado, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Ya en la comunidad científica internacional, mundial, se sabía las alertas que daba Taiwán. Ya en el mes de enero, el Centro de Epidemias Nacional, algo así se llama, ya le había dicho al presidente Vizcarra de que se avicinaba una pandemia, como las otras que ya habían sucedido años atrás en el mundo, y que tenía que tomar las medidas correspondientes, esto es, preparar un presupuesto, capacitar personal, comprar material médico, etc. Y por si fuera poco, en el mes de febrero, el Colegio Médico del Perú ya había alertado al presidente Vizcarra sobre la inminencia de la pandemia. Miren ustedes que ni siquiera estoy mencionando a la OMS, que también de una manera muy aletargada actuó sobre este tema y de manera aletargada actuó al momento de dar las alarmas a nivel mundial. No estoy mencionando a la OMS, estoy mencionando a instituciones científicas sanitarias importantes acá en el Perú. Y decía que ya en el mes de febrero el Colegio Médico le había alertado al presidente Vizcarra. Y además el Colegio Médico del Perú había puesto como ejemplo a los gobiernos de Chile y Colombia que ya estaban comprando y preparándose con la compra de materiales médicos para afrontar esta gran pandemia. Y pese a que ya el día 5 de marzo, en el diario Gestión de Perú, ya se hablaba de la preocupación sobre las actividades comerciales dentro del territorio nacional del Perú y de las previsiones que se debe tomar. Y ya el día 6, el mismo presidente de la República dio a conocer a nivel nacional el primer caso de coronavirus. Recién a partir de la segunda quincena de marzo, a partir del 12, el 13 o el 14, ¿no? Anuncian que van a tomar medidas, que van a comprar pruebas, etc. En la segunda quincena decía, se toman estas medidas y se anuncia que ya la próxima semana, o sea, antes que acabe el mes de marzo, iban a llegar 1.200.000 pruebas.
y a la siguiente semana dijeron que ya está por llegar, y a la siguiente semana dijeron que la próxima semana ya llega. Y muy tarde nos dimos cuenta, los peruanos, que esas pruebas rápidas no eran la gran cosa, y que iban a llegar por lotes, y que los demás suministros médicos para proteger a los médicos, a las personas y a funcionarios como la policía, estos suministros médicos, sanitarios, que iban a proteger su vida como son los guantes, las mascarillas. También dijeron que iba a llegar y al final no llegaban y llegaban y siguen llegando a cuentagotas si es que llegan. La verdad, todo un completo desastre. Era fácil adivinar que las ciudades más grandes del Perú, aparte de Lima, que en realidad no son tan grandes, pero para el Perú son grandes, ciudades con 700.000, 800.000 habitantes, Arequipa más de 1 millón de habitantes. Estas ciudades grandes, las 5 o 6 primeras ciudades más grandes del Perú, iban a tener problemas de suministro, sobre todo el suministro de oxígeno, porque si ya se sabía que este virus causaba una, uh, por decirlo así, una obstrucción en la capacidad respiratoria. Entonces, por sentido común, sin necesidad de ser médico, lo primero que debo de pensar yo es en de proveerme de una gran cantidad de oxígeno para ayudar. Ya ni siquiera debo pensar que lo va a curar o que lo va a salvar, pero por lo menos para ayudar a ese paciente. Entonces, en las ciudades grandes, así como se tienen reservas para esto o aquello, en las ciudades grandes se tenía que tener reservas de balones de oxígeno. ¿Por qué no construir plantas, fábricas de balones de oxígeno? Tenemos en el Perú un sistema industrial de la Marina que probablemente después del sistema industrial de la Marina de Brasil, el CIMA Perú sea el más importante de Latinoamérica. El CIMA hubiera construido al mismo tiempo estas plantas, estas fábricas de balones de oxígeno en las principales ciudades del Perú. No voy a mencionar a Arequipa porque Arequipa es el segundo centro industrial del Perú y creo que Arequipa desde el principio no era una preocupación. Pero la preocupación eran Piura, Chiclayo, Trujillo y Quito, justamente son las ciudades más grandes del Perú, juntamente con Arequipa. ¿Ya? Pero en fin, nada de eso se pudo prever, y si se pudo prever, nada de eso supieron prever. Un completo desastre. El gobierno del Perú, su gabinete de ministros no son sino un grupo de amigos que, muy atrevidos ellos, muy sueltos de huesos, toma de decisiones, sino muy poco profesionales, tal vez decisiones ensombrecidas por la corrupción. Ahora bien, se sabe que hace décadas, en países como Israel y otros más, agentes del gobierno les llevan la pensión a los ancianos a la puerta de sus casas. Ahora bien, todo peruano, o por lo menos un peruano regularmente o medianamente instruido como un profesional como lo es el presidente Martín Vizcarra, sabe, por el simple hecho de ser peruano, más o menos cómo es la idiosincrasia del Perú. Entonces, nadie en el Perú, con 2 dedos de frente, podía esperar que el pueblo peruano se comporte de manera disciplinada. O sea, el pueblo peruano no se iba a comportar jamás como el pueblo chileno, uruguayo, argentino, y perdónenme si hago esta comparación, pero hay que hacerlo, y si no, ¿cómo? Las cosas hay que decirlas. Hace tiempo leí un libro, no me acuerdo si de sociología o antropología, y decía en una de sus páginas que, haciendo referencia a las culturas indoamericanas, ¿no? A las culturas autóctonas latinoamericanas, de las que hay un gran porcentaje en el Perú, o sea, más del 90% tiene un gran porcentaje de raza indígena, autóctona, indoamericana, a mucha honra, por cierto. Y decía este antropólogo sociólogo de que por cultura los pueblos indoamericanos eran pueblos de contacto. Y eso es muy cierto, o sea, acá en el Perú la gente se da la mano hasta por demás, se abrazan, se tocan, en fin, viajan apretados, cosa que es inimaginable en Estados Unidos o en Europa. O sea, porque la cultura anglo-norteamericana, anglosajona, europea, ¿no? Latino-europea,
no son culturas de contacto, son culturas de espacio vital, ¿no? O sea, eh, no son culturas, los europeos, los norteamericanos, no son culturas, los mismos euroamericanos que yo llamo así, a los chilenos, uruguayos, argentinos, son euroamericanos, no son de mucho contacto físico, ¿sí? Pero en Perú, Ecuador, Centroamérica, México, Bolivia, sí son culturas de mucho contacto físico. Entonces, enfocándonos solo en el caso de Perú, cualquiera, sin necesidad de leerse un libro de sociología o antropología, cualquier persona se da cuenta, desde cualquier punto de vista, de que acá la cultura es de contacto, que la gente es de contacto, que la gente para muy apretada, que la gente al caminar se roza, se empuja y acá se vive así, ¿no? Entonces, si yo soy presidente peruano, si yo soy Martín Vizcarra, es elemental que yo sepa eso. Es imposible tratar de justificar que uno no sabe, que uno no tiene ese conocimiento, por el simple hecho de que uno es peruano. Entonces, esperar que el pueblo peruano respete patrones de alejamiento corporal, físico, es como pedirle peras al olmo. Si eso no lo sabía Martín Vizcarra y sus asesores, pues qué pena, y discúlpenme, es mi opinión, qué ignorantes y qué hacen ahí en el gobierno. Entonces, si uno es presidente y uno quiere que el pueblo peruano permanezca en su casa, lo que tiene que hacer uno es, al momento de darles esos bonos de dinero, de ayuda, que supuestamente fueron los grandes causantes de las aglomeraciones en los bancos, en los buses, en los paraderos, etcétera, pues esos bonos se les debió llevar a sus casas, puerta por puerta. Aunque se hubiera tenido que contratar a 100.000 personas o agentes de gobierno para hacer esa repartición de dinero y de ayudas económicas. Porque, miren, el Perú, después de México y Brasil, es el país en Latinoamérica con las mayores reservas de divisas en Latinoamérica. Pero a diferencia de México y Brasil, Perú tiene la mayor disponibilidad de sus reservas. Es decir, que Perú, aunque el gobierno peruano sí pudo haber contratado a miles, a decenas de miles de agentes gubernamentales para hacer esa repartición de los bonos y de las ayudas económicas a las personas que necesitaban y llevarles a su casa, porque esa es la única manera de impedir que las personas salgan a la calle. Porque si el peruano sale a la calle, jamás se va a comportar como un europeo o como un asiático. No lo va a hacer, porque nuestra la idiosincrasia del peruano es distinta, es ancestral, es milenaria, es imposible romper ese patrón cultural de comportamiento social. Por otro lado, eh, se tienen las reservas de divisas, eh, uno quiere que el pueblo no salga a la calle y uno sabe que gran cantidad de los peruanos no tienen una tarjeta bancaria multired, o sea, del Banco de la Nación. Porque no tener una tarjeta del Banco de la Nación obliga con mucho mayor razón a salir a la calle y amontonarse y contagiarse y propagar a este virus. Entonces, lo que tenía que hacer el gobierno peruano era muy elemental. En vez de agarrar el dinero que se ha prestado eh, de bancos internacionales, de gobiernos, de empresas, qué sé yo, al momento de vender bonos soberanos hace unas semanas, entiendo yo, en la bolsa de valores de Nueva York o de no sé dónde, en vez de dar ese dinero para salvar y aplacar las preocupaciones de los bancos, de las grandes empresas, ¿no? Sobre pretexto que los bancos les van a prestar a los pequeños empresarios, que eso es mentira. Le piden un montón de requisitos y qué pequeño empresario justo en esta época va a seguir trabajando. No. En vez de darle dinero a quien no lo necesita, debieron utilizar ese dinero para contratar a personas, ¿no? Darle su avituallamiento de asepsia y de protección contra el virus y con el sistema este de identificación de la huella digital, pues ya se sabía quién cobró y quién no cobró. Así de sencillo, ¿no? Pero no se hizo.
porque los recursos de Perú, las reservas y el préstamo y la venta de los bonos soberanos que hizo el gobierno peruano para obtener más dinero, 30.000 millones de dólares, o solos, no sé, todo eso se utilizó para otras cosas, principalmente para ayudar a los grandes financistas, a las grandes empresas. Y luego indigna que el gobierno peruano, a través de sus canales de televisión, sus periodistas, sus, su ejército de esbirros propagandistas, ¿no? Sus troles, hayan hecho una campaña tan grande, que no es gratuita, que se pagó con el dinero de los peruanos, para hacer ver de que la gran culpa por la propagación de esta enfermedad en el Perú es del pueblo, es de la persona, que por no morir de hambre tienen que salir a la calle a trabajar y a ganarse unos centavos. Para mí esto ya hasta me da la impresión que es todo un plan maquiavélico, un plan tenebroso, siniestro, por parte del gobierno peruano. Mover la prensa, pagar con el dinero de los peruanos y hacer ver o dar la impresión de que la culpa, la gran culpa de la propagación de este virus es el pueblo peruano. Yo creo que no. Yo creo que la culpa la tiene China, el Partido Comunista Chino, su presidente, Xi Jinping o como quiera que se llame, y también lo tiene y también tiene parte de la culpa y gran parte de la culpa el gobierno peruano, su presidente Martín Vizcarra y su gabinete de ministros. Y ellos tienen la culpa, China y el gobierno peruano, de que hayan muerto casi 2.000 peruanos y que tanta gente esté sufriendo, que tanta gente esté muriendo de angustia, de depresión y de ansiedad. Y espero que los fiscales de turno de una vez empiecen a investigar a estos malos ciudadanos, en mi opinión, que es el presidente Vizcarra y su gabinete de ministros. Hay muchísimas cosas que decir sobre este tema, pero esta enfermedad, esta epidemia, esta situación ha servido para desenmascarar las grietas de la sociedad peruana, de su moral pública, de su espiritualidad. Me ha hecho ver claramente que una cosa es ser funcionario del Estado y otra cosa no. Me ha hecho ver claramente que una cosa es estar en los más altos niveles de la economía peruana y otra no. Y digo que me ha hecho ver porque uno pensaría de que en situaciones como esta, parecidas a la de una guerra exterior, pues todo el mundo debe ser solidario. Pero debería empezar por dar el ejemplo al presidente de la República, que vive en un palacio, que gana un buen sueldo y que ha tenido el descaro de pretender contratarse seguros de vida y de salud, seguros de salud médicos, de 4 millones de dólares para él y para cada uno de sus hijos y su esposa. Y los ministros no quedan atrás, o sea que el SIS, que es un seguro público de aportantes, ¿no? Eh, y también es un seguro gratuito, ¿no? El SIS. Y el seguro de salud, que es un poquito más costoso, pero también es, por decirlo así, seguro, público. Es decir, que estos servicios de salud le aterran al presidente, a su familia y al gabinete. Porque esos servicios de salud están bien para los peruanos, para el pueblo. Si se enferman, si los atienden bien o mal, bueno, y si se mueren, que se mueran. Supongo que piensan así. No lo puedo asegurar. Pero me da esa impresión. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo de esos seguros, del SIS y de salud, que lo utilizan casi todos los peruanos. Pero para ellos, ¿qué descaro? Seguros de salud de 4 millones de dólares por persona. La verdad es vergonzoso. Y si no se llevó a cabo el contrato, es porque hubo un gran reclamo y no un gran escándalo, pero esto se, se, se dio a conocer como un destape noticioso, ¿no? Con ribetes de escándalo. Y solo por eso no se suscribió el contrato de seguro de salud. Yo creo que solo por eso este señor Martín Vizcarra debería renunciar,
Y el Congreso lo debería acusar constitucionalmente, porque es un descaro, es un aprovechamiento de los recursos públicos, del dinero de los peruanos. En fin, y termino diciendo esto. Ayer escuché una entrevista en el canal del Estado que le hacen a la gerente de eSalud, que es el principal sistema de salud, por lo menos el más moderno a nivel nacional en el Perú. Una mujer joven que no sé si es médico, ingeniero, industrial, abogado, no sé qué es. De apellido Molinelli, me parece. No sé si estoy en lo correcto. Pero es una gerente, una profesional bastante joven. Pero lo que me llamó la atención es de que las excusas que daba eran tan huecas, tan vacías, y más que explicaciones técnicas que se esperaría de la gerente de salud, ¿no es cierto? Que es el seguro médico más próspero que hay en el Perú, ¿no? Las explicaciones que daba eran, si ustedes lo oyeran, si ustedes buscan por YouTube, ¿no? La verdad son propias de una estudiante de colegio de tercer, cuarto o quinto año secundario. Yo creo que es descabellado, es una insolencia, en mi opinión, que una profesional de ese nivel de preparación técnica, profesional, cognitiva, puede estar dirigiendo el sistema de seguro médico más avanzado del Perú. Que gane ese sueldo, que, que dé esas explicaciones propias de una colegiala, ¿no? Que le esté echando la culpa a la gente y que diga ya, bueno, ya con casi 2000 muertos, que diga que los peruanos tenemos que aprender conducta social, pero ¿qué vamos a aprender? Es que disculpe, esta señorita no ha leído un libro de historia, no sabe lo que es sociología, antropología, psicología social, nunca caminó por la calle, nunca vivió en el Perú. O sea que hay 2000 muertos y todavía espera que el peruano aprenda una conducta social y que aprenda a lavarse las manos. Bueno, eso es lo que, esa es la explicación que da la jefa, la gerente del Seguro Social en el Perú. Es increíble, es indignante. Yo no sé cómo los aportantes pueden tolerar, los aportantes de salud pueden tolerar que el gerente sea de ese nivel. Yo creo que no solo la pandemia es una desgracia en el Perú, yo creo que igual de desgracia, o una mayor desgracia, tal vez, si el gobierno de este señor Martín Vizcarra y de sus ministros. Y ojalá que pronto se vaya, porque para nosotros los peruanos ha sido una amarga experiencia.